las 7:01. Les invito a que oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu Hijo, agradecerte porque tú nos das el privilegio, aunque sea por este medio, de poder reunirnos, el poder vernos, el poder abrir tu palabra. Te rogamos, Dios, para que tu nombre sea glorificado, con almas salvadas, que tu Padre seas hablando a tu pueblo, que tú seas guiando a cada uno de nosotros. Queremos rogarte para que, Padre, realmente tu nombre sea glorificado en esta tarde. Queremos rogarte por tu palabra, la cual ya ha sido entregada, para que tú sigas bendiciendo tu palabra, por medio de tu palabra, a cada uno de los siguientes, a cada uno de nosotros. Queremos rogarte para que tú, oh Padre, nos ayude, nos guarde, nos bendiga. Queremos rogarte por esta reunión, para que tú nos ayudes, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Les invito a que sigamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En la mañana vimos acerca de la primera oración, o la primera oración que el Señor habla allí acerca de los discípulos, que acerca de la protección. Y quisiera que ahora, en esta tarde, habláramos acerca de lo que es la santificación. Y después, en la siguiente reunión, habláramos acerca de la unidad, y en la siguiente habláramos acerca del término, el cual Juan está escribiendo aquí en este capítulo. Son muchas las cosas que podemos hablar, pero obviamente el tiempo es limitado, y también una persona tan imperfecta como yo en explicarlo, así que vamos a ver todo lo que el Señor me ha entregado. Juan capítulo 17, no vamos a leer desde el comienzo, sino que vamos a leer desde el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hermanos, a los hombres, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a leer mientras está ahí la palabra del Señor. Acerca de la glorificación o la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra de verdad. El Señor pide aquí santificación. Del versículo 19 o del versículo 17 en adelante, del 17 al 19, pide santificación. El Señor primeramente había pedido que sean guardados del mal, lo cual vimos en la mañana, pero no sacándolos del mundo, sino, o no sacándolos del mundo, no sin ser librados de dificultades y de problemas, sino que siendo santificados.
en el sentido de que el Señor no los saca del mundo, donde ellos no van a dejar de sentir o de tener ciertas dificultades y problemas, sino que ellos van a ser siendo santificados. Donde el mismo Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y eh, hay algo que no dije en la mañana, pero en el versículo 9, cuando el Señor dice, yo ruego por ellos, cuando Él dice yo, es una palabra, Él está diciendo enfáticamente, yo soy el que ruego, yo ruego por ellos. Yo soy el que ruego por ellos. Enfáticamente Él lo hace. Enfáticamente Él lo está haciendo. Y es por eso que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero no los quites del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús haya haya dicho que seamos santificados? ¿O qué significa, así como en el versículo 19, que para ellos, que para nosotros, o para los discípulos, que yo me santifico a mí mismo? ¿Qué significa que el mismo Señor Jesús haya dicho aquello diciendo, y por ellos yo me santifico a mí mismo? ¿Cómo se santifica Él siendo que Él es santo? ¿Cómo podemos ver aquello? ¿Por qué el Señor dice aquello? ¿Cómo Él se santifica si Él es santo? Bueno, la palabra santificar tiene varias connotaciones en la Escritura, en la Biblia, en donde estuve leyendo que es la palabra agios, lo cual significa santificar o reverenciar o consagrar, y significa apartar o consagrarse a Dios, ya sean cosas o sacrificios, animales u hombres para el servicio, así lo menciona Trent. Pero realmente es poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Así como en Éxodo capítulo 19, el versículo 23, dice el Señor allí que el monte Sinaí fue santificado cuando Dios vino allí y cuando le trajo la ley al pueblo. En esa forma, así como que el monte fue santificado la presencia de Dios cuando Él entregó la ley al pueblo, a Moisés, ese monte fue separado del resto de los montes, fue un monte escogido que Dios lo hizo, Dios lo quiso para el uso exclusivo de Dios. Y en ese sentido se habla aquí en Juan capítulo 17, en donde se habla de cómo fue el Señor santificado. Y aquella palabra santificar para referirse a Cristo en el versículo 19, en donde dice, y por ellos, o a causa de ellos, o a favor de ellos, de los discípulos, Él se santifica a sí mismo. Él santifica a sí mismo. En donde Él es apartado, donde Él es con Dios Padre para llevar a cabo la redención del pueblo. En otras palabras, es a causa de ellos, o por amor a ellos, o a favor de ellos, por el bien de ellos, que yo fui consagrado, que el Señor fue consagrado, apartado por su Padre, para llevar a cabo la obra de la redención, muriendo en aquella cruz del Calvario. A causa de aquello, a favor de los discípulos, a favor de ellos, en bien de ellos, el Señor lo llevó a cabo y Él se santificó a sí mismo. Y sobre la base de esa obra en la cruz, nosotros somos santificados y en el sentido de que somos puestos aparte también para el uso exclusivo de Dios. Y si no,
y somos también cada día santificados, muriendo al pecado, y ser cada día más semejante al carácter de Dios y de nuestro Salvador. Así que la obra de Cristo en la cruz trae como resultado la santidad de su pueblo. Lo que quiero decir con esto, hermanos y amigos, oyentes, es que el Señor Jesús vino a este mundo, yendo a aquella cruz del Calvario, muriendo allí, siendo sepultado y resucitado el tercer día, para que los escogidos del Padre puedan ser santos, para que los escogidos del Padre puedan ser santificados. El Señor lo hizo para aquello. Y pensaba si realmente, si cada uno de nosotros piensa en vivir nuestra vida o tu vida como se te da la gana, como se me da la gana, no es así. No es así. Sino que tu vida debe ser para ser santo. Tu vida debe ser para ser santo. Y la única forma de serlo es a través de la muerte de Dios. Donde los que reciben, donde los que conocen, donde los que creen la palabra de Dios por medio de la fe, son los que son santos y son santificados. Son los escogidos, son los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice que si por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, para purificar y purificar para sí un pueblo. Purificar un pueblo, purificar para sí un pueblo. Somos un pueblo santo, celoso de buenas obras, por amor y gratitud a aquel que dio su vida por nosotros. Y ahora, ¿cómo realmente nuestras vidas, cómo avanza acerca de aquello, aquí el proceso de santificación? ¿Cómo es que el creyente, cómo es que las personas pueden ser santificadas por Dios? ¿Cómo es que realmente puede suceder aquello? Bueno, a través de la palabra de Dios. Y es por eso que en el versículo 17, el mismo Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El versículo 19 dice, por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu verdad. Ellos sean santificados en tu verdad, cual es su palabra, porque tu palabra es verdad. Y sin la palabra de Dios no puede haber santificación. Sin la palabra de Dios no puede haber santificación. El apóstol Pedro, escribiendo allí en su primera carta, capítulo 2, él dice, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y sabemos que el contexto, cuando habla acerca de aquella leche espiritual, se está refiriendo a la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Sin la palabra de Dios, vuelvo a repetir, no puede haber santificación. No puede. Así somos enviados al mundo. Como el Padre envió a su Hijo a este mundo. Así el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De esa forma yo los envío al mundo. Así como tú me enviaste, yo también a ellos los envío. A dar a conocer la verdad al mundo, como Cristo lo hizo. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La idea del servicio está ocultada, desea por la santificación, donde la santificación que Jesús tenía en mente no era principalmente la santidad personal, aunque sí está incluida, pero sino más bien ser apartados para el servicio y la misión de Dios.
para que cada creyente sea un hombre apartado para el servicio y la misión de Dios, en donde realmente la comisión de Cristo está en una mayor escala, ya sea que la de nosotros, pero Él fue enviado para hacer una propiciación y la cabeza del pacto, por lo que entró en posiciones con la que sería una presunción para nosotros el siquiera soñar en ocupar aquel lugar. Pero sin embargo, hay una semejanza, aunque solo sea una gota de mar, dice Spurgeon. Y que realmente, aunque aquello sea no, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no podemos hacerlo como Él lo quiere, pero sí algo podemos realizar que el Señor quiere. Y por eso que Él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado, así yo los he enviado al mundo. Y de esa forma, como Él nos envió al mundo, nosotros tenemos que hacerlo, que es ser apartados para el servicio y la misión de Dios. Y el Señor oró por ti y oró por mí, para que seamos guardados, no por las aflicciones, sino para que vivamos una vida de santidad, anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro, en donde yo fui enviado al mundo, dice el Señor, ahora yo los envío al mundo. Les está diciendo el Señor, donde Morris dice lo siguiente, que la santificación no se lleva a parte de la revelación divina. Y es necesario que esta santificación está siempre junto con aquella revelación divina que viene por medio de la palabra de Dios. Es necesario que el hombre lea la palabra, es necesario que el hombre estudie la palabra, es necesario que cada persona tenga ese apetito por, así como dice el apóstol Pedro, de desear como un niño la leche espiritual no adulterada. Así que cada vez que tomas tu Biblia, cada vez de que yo tomo mi Biblia, cada vez de que tú la lees y yo la leo, cada vez de que la estudiamos y eres edificado, cada vez que escuchas de ella y esta obra en ti, en tu corazón, ¿sabes lo que sucede? Que el Padre está respondiendo al Hijo su oración. Cada vez de que nosotros tomamos la palabra de Dios y vemos realmente lo que Él hizo por nosotros, y nos maravillamos, nos gozamos aún más acerca de ello, el Padre está respondiendo la oración del Hijo, en donde nosotros somos santificados, en donde nosotros somos nutridos. Cada vez de que alguien escucha la palabra, y esto lo digo para las personas que no son salvos, cada persona que escucha la palabra, cada persona que la oye, cada persona que la recibe y cree en ella, el Padre te responde la oración del Hijo. Y eres santificado por Dios, teniendo vida eterna. Aquí mismo Juan capítulo 5, versículo 24, dice, el que oye mi palabra. El mismo Señor diciendo, que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá de nación, no ha pasado de muerte a vida. Hermanos, ya que no mencioné en la mañana, y que cada una de estas tres acciones que el Señor hace, tanto por el cuidado, por la protección, así también por la santificación y por lo que vamos a ver en la siguiente reunión acerca de unidad, cada una de estas está fundamentada. El Señor lo que quiere es la unidad. Y esa unidad, hay la misma unidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí hay unidad que no puede ser quebrantada. Aquí hay unidad que realmente es única. Aquí hay unidad. El Señor quiere que nosotros también la tengamos. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 3
Cuando Él dice que sean guardados, es para que, porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos guardados. Y eso lo dice en el versículo 13, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Por qué el Señor quiere esto? Para que cada persona tenga el gozo de Cristo cumplido en sí mismo, aquel gozo que realmente Él tiene, el gozo de tener íntima comunión con su Padre, el gozo de tener una estrecha relación con Él. Así que nosotros lo hagamos y que lo tengamos en nuestra vida, que ese gozo sea cumplido en nosotros. Así cuando también el Señor está hablando acerca de la santificación, ¿por qué hacerlo? Bueno, para que nosotros seamos santificados, también seamos santificados en la verdad. Para que no solamente el Señor sea santificado en verdad, porque Él es verdad, sino también para que nosotros tengamos el provecho de íntima comunión, siendo aprovechados, siendo tenido ¿verdad? Y sí, con la verdad también para que todos sean uno, para que todos sean uno. Y más adelante vamos a ver aquella gloria que me diste, aquella gloria que me diste, donde el Señor quiere que aquellos que han dado, quiere donde yo estoy, para que ellos estén conmigo. Qué privilegio tenemos los clientes, qué privilegio tenemos aquellas personas que hemos creído, qué privilegio tenemos aquí aquellos que somos salvos por la gracia del Señor. Si hay alguien no es salvo, le damos de que realmente vea lo que el Señor quiere, de que tú seas santificado. Una santificación que viene de Dios, donde puedes tener vida eterna. Y si tú echas la palabra, si tú la oyes, si la recibes, si crees en ella, tienes vida eterna. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Nuestro Padre, si les queremos darte las gracias, tu Hijo. Agradecer a tu Dios porque simplemente Él tenemos el privilegio, Padre, de saber que somos santificados por medio de tu palabra. No hay otra forma, no hay otro método. Simplemente, Padre, por medio de ella, que el Hijo nos revela acerca de ti, por medio de ella. Nos asombra realmente cómo obra la eternidad en cada una de estas cosas. Nos asombra realmente tu poder. Nos asombra, Padre, realmente cómo eres. Gracias te damos porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Gracias porque tú quieres que seamos cada día más semejantes a tu Hijo, lo cual ha de ser así cuando estemos contigo por la eternidad. Gracias, su Padre, te damos. Te rogamos por tu palabra para que te sigas bendiciendo. También, oh Padre, segunda para el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Buenas noches a las hermanas y a los hermanos de Rosario y visitas, quienes nos acompañan para la reunión de esta noche. Quiero leer también en Juan, pero en el capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a leer un conocido relato del Evangelio de Juan, que de hecho solamente aparece en el Evangelio de Juan. Dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados
Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, o con sus discípulos, quizás sea mejor. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Señor, bendiga su palabra en esta segunda parte, esta historia que francamente es sorprendente, especialmente porque cuando pensamos en los milagros que el Señor hizo, que en el Evangelio de Juan se llaman señales, generalmente pensamos en algo muy portentoso, involucrando quizás la enfermedad de alguien, situaciones de casi literalmente vida o muerte. Y el primer milagro o señal que tenemos relatado en el Evangelio de Juan tiene que ver con una intervención en un ambiente social, como era una boda. Sin embargo, para el evangelista Juan, esta señal que el Señor hace es muy importante. Es la primera, como dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús. Número 1, entonces, es el principio. En segundo lugar, dice que el Señor manifestó gloria, su gloria a través de esta señal. Y en tercer lugar, los discípulos creyeron en él. Hay tres importantes, importantes factores, 3 importantes componentes de esta historia. Hay muchísimas cosas que no sabemos, que nos encantaría saber de esta historia. Por ejemplo, ¿quién se estaba casando? ¿Verdad? Esa es la pregunta más obvia. ¿Quién se casaba? No sabemos quién se casaba. Sabemos que era en Caná, y es importante para el autor porque la historia abre en un lugar físico. Caná de Galilea. ¿Quién se casaba? No lo sabemos. No sabemos quién era la novia o la esposa, quién era el esposo. Y probablemente para nuestra cultura de este tiempo, que falta el vino, dice, ¿cuál es el problema? Pedidos ya, uno va a pedidos ya online y le traen vino, ¿cuál es el problema? Bueno, la situación acá es muy diferente, tenemos que tratar de imaginar un poco cómo sería la cultura de aquella época, ¿verdad? ¿Qué significaba una boda? Aunque el énfasis de la historia, ¿verdad? El narrador, quien nos cuenta esta historia, el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente omite detalles que nosotros quisiéramos tener, porque esos detalles no son importantes para lo que él quiere transmitir. Y esto es muy importante en cualquier relato bíblico, ¿ya? Pero como tenemos que entender un poquito la naturaleza de este milagro, de esta señal, tenemos que tener también en cuenta algunas cositas que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, una boda en esta época duraba una semana de boda. Era un gasto muy grande
para la familia y era también fundamental que ¿verdad? Los que organizaban la fiesta proveyeran de todo lo necesario, el alimento y especialmente el vino. El vino era un elemento fundamental. El vino en la Escritura y en el Antiguo Testamento se ocupa para hablar de dos cosas. Por una parte, se habla de que el vino a veces puede representar el pecado o lo que conduce al pecado y la conducta inadecuada y también ira. Y al mismo tiempo, el vino muchas veces se ocupa para referirse a abundancia, a la abundancia y también al gozo. Y de hecho, hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de que en el reino milenial del Mesías habrá muchísima abundancia de leche y de vino. Eso habla de que nunca habrá escasez de alimento, pero tampoco de gozo. El vino entonces era parte fundamental de una boda. Pero también había otra cosa importante aquí. En una boda estaba en juego el honor de la familia que organizaba. En este caso, el honor del esposo. Que faltara el vino era exponer al esposo especialmente a una debacle social, habría sido algo que lo hubiera marcado de por vida, algo que a lo mejor nos cuesta a nosotros entender. Y el vino no era algo que se podía conseguir así nomás de un día para otro, ¿verdad? Eh, Eso tomaba un tiempo. Bueno, eso para entender un poco la gravedad de la situación, por qué esto es aparentemente tan serio y tan grave. Bueno, porque estaba en juego el honor de una familia aquí, eso es lo que hacía grave la situación. Pero otra vez, el énfasis del narrador no está tanto en eso, ¿ya? Aunque es importante para entender la historia. El énfasis está en cómo el Señor comienza a desplegar su gloria. Y que esa gloria desplegada va a resultar en que sus discípulos respondan en fe. Acuérdese que en el Evangelio de Juan, al final del libro, se nos dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todas las señales, incluyendo esta, tienen como propósito apuntar hacia Jesús y singularizarlo, identificarlo como aquel que es el Hijo de Dios, como aquel que es el Mesías. Y esta señal forma parte de eso, interesantemente, ¿verdad? Y vamos a ver hoy día por qué esta señal es tan importante y cuáles son los detalles que hay. Aparentemente, a simple vista, la historia es sencilla de entender, ¿verdad? No hay mucho en lo que hemos leído, es relativamente sencillo, pero hay varios detalles que son muy, muy llamativos y muy importantes. Una de las cosas que hace Juan, y Carlito se ha estado dando cuenta, ¿verdad? Porque él ha estado estudiando Juan, que detrás de una aseveración se abre una, dos o tres alternativas para entender el texto. ¿Qué quiere decir? A veces hay más de una manera de poder leer algo. Y eso creo que es algo intencionado del apóstol Juan. Y eso pasa a través del libro. Por ejemplo, el hecho de que en el capítulo 3, cuando Nicodemo va a hablar con el Señor, era de noche, es posible que Juan no solamente está indicando la hora en la cual fue, sino que también concuerda con uno de los temas que Juan habla, por ejemplo. Esta clase de estrategia que Juan ocupa es muy común. Y aquí hay varios detalles que son muy, 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 muy llamativos. Bueno, lo primero es lo que se menciona en el versículo 1, dice que se hacen unas bodas en Caná, y el detalle es que estaba allí María, la madre de Jesús. Entre paréntesis, nunca vemos al Señor refiriéndose a María como mamá en los evangelios.
y ella está ahí. Por eso se entiende que la boda era probablemente de quizás familiares o al menos amigos de la familia. Y el hecho de que María tenía acceso a los sirvientes hace pensar que tenía alguna clase de relación más cercana. Y Jesús también es invitado, dice el versículo. Y fue también invitado Jesús. Él fue el invitado. La invitación está en singular. Lo invitaron a él, pero él llevó también a sus discípulos. Probablemente no eran los 12 todavía, porque esto es al principio del ministerio del Señor. Y dice el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Esto da a entender que probablemente María, como decía hace un momento, estaba involucrada en la organización. Es difícil saber porque no tenemos muchos detalles, o posiblemente podría ser la simple observación de alguien que se da cuenta que algo no anda bien. Sea como sea, ella toma la iniciativa y le dice al Señor, no tienen vino. La respuesta del Señor en el versículo 4 ya empieza a meternos un poquito en terreno más difícil. Cuando dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y aún no ha venido mi hora, son tres expresiones difíciles, no son fáciles de entender. La primera es la expresión, ¿qué tienes conmigo? Y al leerlo así, como está, suena un poquito, casi alguien diría, casi respetuoso, como un poquito dura la respuesta que el Señor da. Y me parece que hay algo de eso en la respuesta. Me parece que no hay una falta de respeto, pero sí hay una especie de distanciamiento en lo que el Señor va a afirmar. La expresión que tienes conmigo habla justamente de esto, de una especie de distanciamiento, de querer separarse. Y luego la expresión mujer es como si dijéramos a alguien señora. No es una manera irrespetuosa para nada, pero muy llamativo que cuando el Señor, por ejemplo, un poquito más adelante en capítulo 4, habla con la mujer samaritana, se refiere a ella de la misma manera. Creo que una de las cosas que el evangelista quiere hacer al presentar esta primera señal es que lo que el Señor va a hacer no está determinado por los tiempos humanos o no está determinado por la iniciativa humana. Y eso es muy importante, porque el Señor siempre actuó de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y de hecho, vemos un par de casos más que se parece a esto, en el cual cuando el Señor recibe una especie de como de indirecta, Él no hace inmediatamente lo que se le está diciendo, aunque lo hace después. Por ejemplo, las hermanas de María, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le mandan a llamar y dice, he aquí el que ama está enfermo. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, el Señor se quedó dos días más en el lugar en el cual estaba. Y él igual fue. Pero lo que hizo fue mucho más allá de lo que las hermanas esperaban, ¿verdad? Hay otro ejemplo en Juan capítulo 7, cuando los hermanos de Jesús le dicen, sube a la fiesta para que te reveles al mundo. Y el Señor dice, no ha llegado mi hora, que se parece bastante más a lo que está aquí, ¿verdad? Dice, para vosotros vuestra hora, vosotros subid. Aún no me ha llegado mi hora. Sin embargo, el Señor después sube a la fiesta. Creo que es una manera de indicar que a pesar de que otras personas puedan identificar una cierta ocasión en la cual Jesús debería intervenir, el Señor es presentado como independiente de cualquier motivación externa, de cualquier agenda externa. Y Él actúa independientemente de eso, exclusivamente ligado y guiado por la voluntad de Dios. Bueno, luego él le dice, aún no ha venido mi hora, algo mencionado de eso, que es una expresión clave en el Evangelio de Juan. La hora, cuando dice la hora, no ha llegado mi hora, en el Evangelio de Juan se refiere probablemente a la cruz, al momento en que Él va a morir y que va a marcar el inicio de esta jornada gloriosa del Hijo de Dios, que es su muerte, su sepultura y su resurrección.
De hecho, en el capítulo 7 yo recién mencionaba, cuando él dice, aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? Y ahí mismo, en el capítulo 7, intentan, quieren hacerle daño al Señor, pero él dice que no pudieron porque aún no había llegado su hora. Eso está en el capítulo 7. No lo busque, está bien, pero dice el capítulo 7 y versículo 30, entonces procuraban prenderle, apresarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es decir, en el plan de Dios, el momento en que el Hijo iba a dar su vida y a expresar la gloria de Dios como la máxima expresión de gloria de Dios, la cruz y la resurrección, ese momento aún no había llegado. La pregunta entonces es, ¿por qué el Señor le dice esto a María? ¿Por qué le dice, mujer, qué tienes conmigo? ¿O qué tenemos nosotros que ver con esto? Aún no ha venido mi hora. Posiblemente, una sugerencia es que quizás María veía la ocasión en que, bueno, por una parte, como decimos nosotros en Chile, matar dos pájaros de un tiro. Número uno, arreglamos a la familia de la tremenda vergüenza social que van a pasar y de pasadita tú revelas tu gloria, tú revelas tu poder, te revelas al mundo. El Señor le dice, al decirle a esta mujer, aún no ha venido mi hora, está diciendo que todavía ese plan de que su hora llegue como la máxima expresión de su glorificación aún no ha llegado. Lo cual también es sorprendente porque aparentemente contradice cuando al final dice que algunos que sus discípulos creyeron en él y vieron su gloria, aunque solo fueron sus discípulos. Y vamos a hablar de eso al final. Bueno, en el versículo 4 entonces vemos que el Señor claramente se desmarca de cualquier agenda humana, de cualquier intención personal que busque alguna clase de beneficio. Eso lo vemos muy claramente en el Señor. El Señor nunca hizo algo buscando su propia gloria. Siempre buscaba la gloria del Padre y el Padre le glorificaba a Él. Sin embargo, María entiende, de alguna manera, entre líneas, que el Señor va a hacer algo. El versículo 5 dice, en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es difícil entender la transición del versículo 4 al 5, pero aparentemente y claramente María cree que el Señor va a intervenir. Haced todo lo que os dijere. De pasadita, esto nos permite una buena aplicación a nosotros, ¿verdad? Haced todo lo que os dijere. Todo lo que el Señor diga, todo lo que el Señor nos mande, todo lo que el Señor espere de nosotros, hay que hacerlo. Podemos hacerlo, ¿verdad? Sea lo que sea. A lo mejor a los sirvientes no les hacía mucho sentido hacer lo que Jesús les mandó a hacer. A lo mejor no entendían para qué lo estaba haciendo. Como dice el versículo 6, dice, había allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dice, llenen estas tinajas hasta arriba, y las llenaron hasta arriba. Es presumible pensar que traer esa cantidad de agua requirió tiempo y trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan llenos estaban de agua? No lo sabemos. Dice solamente que en cada uno de ellas cabían 2 o 3 cántaros, es decir, cada una de esas tinajas de agua podía tener unos de 70 u 80 litros de agua. Ahora, acá nosotros en la casa tomamos agua, nosotros compramos agua manantial, esos bidones de 20 litros. Y el único que los pone en la casa soy yo, porque son muy pesados, nadie se los puede. Y son 20 litros, es bastante. Así que imagínense lo que habría sido el trabajo de llenar 6 de estas tinajas, asumiendo que estaban vacías o semi vacías. Habrá sido un esfuerzo relativamente importante. Tampoco sabemos de dónde venía el agua, sé que tenían que ir a un pozo cercano, en fin, hay muchos detalles que no sabemos. Pero es muy llamativo lo que el Señor hace en este milagro. Ya ustedes se han dado cuenta que el milagro está hecho casi en secreto. El Señor no revela su poder ni su gloria de manera pública.
lo hace de manera privada. Y de alguna manera esto hace, uno lo puede ver claramente en el relato. Los siervos, dice, llenan estas 6 tinajas. Ahora, ¿para qué eran estas tinajas? Dice el versículo 6, eran tinajas de piedra, ¿verdad? Que eran para la purificación de los judíos. La purificación de los judíos tenía que ver con todo el ritual. Cualquier judío que guardaba todas las leyes que ellos tenían, tenía, por ejemplo, el Señor habla, una de las cosas que criticaron del Señor es que comía sin lavarse las manos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que el Señor no fuera higiénico, simplemente significa que no se lavaba las manos desde el punto de vista del ritual judío. Para eso había un agua especial, lavarse las manos, se lavaban las manos de una cierta manera, ¿verdad? Había que echar el agua tenía que venir de aquí, tenía que ser tinajas de piedra, porque desde el punto de vista del ritual judío, la piedra se mantenía incontaminada de elementos externos, ¿ya? De elementos externos, y por eso eran de piedra, y se lavaban de cierta manera, se lavaban los codos, en fin, era todo un ritual que era parte de la cultura religiosa judía de aquel entonces. Esta es el agua, estas son las tinajas que el Señor pide que se llenen. Ahora, esto también es muy llamativo, es muy llamativo. Otra cosa que llama la atención es que eran 6. Algunos comentaristas piensan que el hecho de que sean 6 es importante. El número 7 generalmente se asocia con perfección o aquello que está completo. El hecho de que sean 6 y no 7 sugiere que, teológicamente hablando, lo que Juan tiene en mente aquí es que el Señor está comenzando a revelar, está comenzando a explicar la ineficacia y la insuficiencia del sistema ritual judío. Esas 6 piedras representan lo incompleto y la incapacidad de poder traer verdadero gozo al ser humano. De esto se trata esta historia. Aquí lo que está en juego no solamente es el honor de una familia, sino todo el gozo que implica contar con este elemento en una festividad como esta. Están sin vino. ¿Qué es lo que el Señor va a usar? El Señor de alguna manera va a desacralizar estas tinajas, porque de acuerdo al ritual judío, si estas tinajas eran ocupadas para otra cosa, aparte del agua, entonces quedaban contaminadas. Y el Señor hace, como siempre hace, lo inusual. El Señor hace lo inusual. El Señor va en contra de lo que la gente creía, de lo que la gente esperaba, incluso como esto aquí, algo que hubiera sido escandaloso, que piedras para el agua de la purificación habían sido usadas para contener vino. Pero también, como decía hace un momento, estas 6 tinajas probablemente sugieren la incapacidad de un sistema religioso que el Señor vino a abolir. Es muy llamativo que esta primera señal está al ladito de la purificación del templo. Esto también es intencionado. Estos 2 relatos, la transformación del agua en vino y la purificación del templo, resumen el ministerio de Jesús. Él viene para comenzar algo nuevo, para instaurar el reino, comenzar esta nueva etapa en la historia de la humanidad que tiene la cruz como evento central y que ya se desliga, ¿verdad? Se desliga de todo este ritual que se había convertido en algo mecánico y vacío. Y al mismo tiempo el Señor purifica el templo. Es muy llamativo que estos 2 relatos estén juntos. El inicio del ministerio del Señor comienza con un acto que deja ya entrever que el sistema religioso, ritualístico de Israel era un sistema incapaz de traer gozo, incapaz de transformar a alguien. Al limpiar el templo, el Señor está diciendo, este templo ya no será necesario porque hay un nuevo templo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y él hablaba de su cuerpo
del templo, que era su propio cuerpo. Así entonces estos sirvientes vienen una y otra vez y llenan estas tinajas de piedra. En el versículo 7 dice el Señor, les dice, llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba, hasta arriba. No debía quedar ninguna duda de la naturaleza de la señal. Las tinajas estaban llenas. En el versículo 8 dice, sáquenlo ahora, llévenlo al maestresala. El maestresala era el encargado de supervisar que el banquete fuera todo bien, de que la comida estuviera bien, que los bebestibles estuvieran bien y todo eso. Y el maestresala, sin saber de dónde era el vino, lo probó y dice, qué buen vino. Dice, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, un vino más inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. La expresión hasta ahora sugiere que ya habría pasado algún tiempo en la fiesta, quizá un par de días, 2 días, 3 días, no lo sabemos. Pero ya habría pasado algún tiempo en la fiesta. Una de las entonces cosas fundamentales de este milagro que el Señor hace. Número 1, marca el inicio de las señales que Él va a hacer y que confirman su identidad. Acuérdese que uno no puede creer en alguien sin saber quién es la persona en la cual estoy creyendo. Uno debe entender eso. Uno tiene que tener al menos una mínima capacidad de entender quién es la persona en quien yo estoy confiando. Juan dice, es importante que creas en Jesús, pero tienes que saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Creador, que Jesús al morir en la cruz revela su gloria. En el versículo 11 Juan dice, este principio de señales. Uno podría haber dicho esta primera señal, pero Juan ocupa el vocablo griego argé, que es el mismo vocablo que aparece en el versículo 1 del capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la primera señal es situada en conexión con quién es el verbo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Qué características ¿Qué características tenía señal? Esta señal, bueno, hay varias cosas que vemos aquí. En primer lugar, cuando el Señor hace esta señal, no lo hace de manera pública. Y aquí hay un detalle muy importante. Hay algo que a veces nosotros olvidamos. Olvidamos lo auténticamente humano que el Señor fue. Lo auténticamente humano que Él se comportó. Cuando el Señor hace este milagro, está pensando también en esta familia. Y forma parte del grupo que está ahí. Pero hay otra cosa también importante. Él no busca ser el centro de atención. ¿Quién era el centro de atención? ¿Quién es el centro de atención en una boda? Mire, la torta puede ser espectacular. La comida puede ser espectacular. El chef de una torta, el chef de una comida, de una boda, puede ser espectacular. Pero el foco del centro de atención de una boda siempre es la novia, siempre. Y el novio que queda ahí. Pero la novia es el foco de atención. Ella y su esposo son el centro de atención de esta festividad. Yo pensaba en esto, el Señor es tan respetuoso de eso. Él no busca la atención, Él no busca que el centro de atención salga del lugar en el cual debe estar. Y no solamente eso, sino que Él está beneficiándoles, ayudándoles. El invitado no tenía que llevar nada a una boda, no tenía que llevar ninguna cosa a la boda. No sé si tendría que llevar un regalo, quizás sí, pero no tenía que colaborar con la parte de comida y bebida. Así que el Señor está actuando también generosamente.
Pero lo más importante en términos de esta señal es que el Señor está revelando el carácter de su venida, que es transformacional. Él vino para transformar, para transformar. Él transforma el agua en vino. El agua, aquellas tinajas, para el agua de la purificación, lo único que podían hacer desde el punto de vista del ritual religioso era capacitar a alguien para comer o estar ritualmente limpio, pero nada más. Lo que el Señor hace es mucho más grande, es mucho más profundo. Él transforma la naturaleza química de ese líquido. Es imposible, imposible que el agua pueda ser transformada en vino. No hay manera de que eso ocurra. El Señor transforma ese líquido al más profundo, a nivel del ADN, a nivel de átomos, si quieres, no sé, yo no sé nada de química, y hace que esa agua ahora sea vino. De la misma manera, una persona que cree en Él es transformada. Una persona que cree en Cristo no es mejorada, no es reformada. Una persona que cree en Cristo es transformada. De la misma manera que hay un cambio radical, enfático y también imposible de agua a vino, de la misma manera un ser humano necesita pasar de muerte a vida. Un ser humano necesita ser transformado. Y lo que el Señor le va a decir a Nicodemo en el capítulo 3, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, a menos que nazcas de arriba, Nicodemo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que la religión no puede hacer, el Señor lo hace, Dios lo hace. El versículo 11 entonces dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, manifestó su gloria. Otra vez conectándose con el capítulo 1, donde el apóstol Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así es que el Señor está actuando. Él está mostrando gracia. Y más adelante en el relato de la purificación del templo, Él está actuando en verdad. Está mostrando la verdad, lo que es verdadero, el verdadero culto, la verdadera adoración, como va a ser todavía más claro en el relato del capítulo 4. Y en el versículo 11 al final dice, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. La revelación de la gloria de Jesús significa que aquellos que le siguen creyendo en él. Aquellos que aún no le siguen, aquí hay evidencia para ver que no hay otra persona que pueda ser el salvador de su alma sino el Señor Jesús. Como decía hace unos minutos atrás, el énfasis en la transformación nos muestra qué clase de salvador es el que tenemos. ¿Qué clase de salvador es el que queremos que usted tenga si usted aún no es salvo o no es salva? El Señor Jesús vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Gracias a su muerte y resurrección, lo que hace es transformar la vida de una persona. Pero el énfasis del versículo 11 está en que sus discípulos creyeron en él. Por tanto, aquí hay enseñanza para los creyentes y aquellos que ya hemos creído en él. Su gloria incentiva, su gloria nutre nuestra fe. Sus discípulos creyeron en él. Ese es el Señor que tenemos. Un Señor que actuó en gracia, que ayudó a una familia que estaba al borde del desastre social por la vergüenza que iban a pasar. Lo hace de manera anónima y silenciosa para no quitar el centro de atención donde debía estar, pero también manda un poderoso mensaje al llenar aquellas 6 tinajas de agua para la purificación de los judíos. Lo que la religión no podía hacer porque estaba incompleta, porque no era capaz. Él lo hace de manera absoluta y perfecta. Un detalle más de esta señal que es característico de Juan.
en la calidad del milagro. Y esto es lo que Juan presenta. Juan no solamente presenta señales que identifican al Señor y lo singularizan como el Hijo de Dios, sino que además presenta las señales y los milagros siendo de gran calidad. No es cualquier vino el que él hace. No es vino 120 en caja. Es vino de exportación, el mejor vino. Es la clase de vino que el maestro de ceremonia, tiene que decir, oye, este vino, wow, no creo que jamás alguien haya probado un vino tan bueno como ese vino. La calidad de lo que el Señor hace, no solamente lo multiplica para que haya en abundancia, sino que además lo que da es de calidad divina. La calidad de lo que Cristo hace es de calidad insuperable. Y esa es la vida que Dios da. Más de alguna vez me han escuchado decir, ser salvo es mucho más que no ir a un lugar de condenación. Es tener la clase de vida, la calidad de vida que Dios da, que es la vida de Dios mismo. Es mucho más que ser librado simplemente. Es poder tener la clase de vida que trae la clase de gozo que ni la religión ni este mundo pueden dar. Eso es lo que Jesús hizo, eso es lo que Él hace, eso es lo que Él ofrece. Vida en abundancia, gozo en abundancia. La calidad de las señales del Señor, Juan siempre lo presenta aquí. Por ejemplo, cuando resucita a Lázaro, no solamente lo resucita después que murió, ya llevaba 4 días, haciendo que la señal sea aún más portentosa todavía, ¿verdad? Cuando sana a un ciego en Juan 9, no solamente sana a un ciego de nacimiento, algo que, como él mismo dice, el ciego, o el ex ciego dice, nunca se ha oído que alguien que haya nacido ciego haya sido sanado. Eso es lo que Juan hace. Así presenta Juan a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, aquel que era en el principio, aquel que crea todas las cosas, que tiene el poder de transformar aquello como el agua lo transforma en vino, que trae gozo, que trae restauración de honor, porque eso es lo que la familia estaba sufriendo. Ojalá usted pueda tener a este Salvador tan glorioso. Lo que Él promete es vida y vida en abundancia. Promete gozo. Como hemos aprendido con Carlito, ese gozo no se asocia a las circunstancias de la vida, porque a veces el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La clase de gozo que Él da es la clase de gozo que permanece ahí a pesar de las circunstancias. Es el gozo de saber que estamos en una correcta y eterna relación con Dios. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra, gracias por el Salvador que tenemos. Un Salvador glorioso, único, incomparable. Qué hermosa señal que hace allí en Caná de Galilea, sin buscar ser el centro de atención, pero al mismo tiempo proveyendo generosamente y cualitativamente. Enseña que eso es lo que Él vino a hacer. La obra misteriosa de la salvación, cómo alguien puede ser transformado, de la misma manera en que el agua transformó el vino, así un pecador perdido, muerto en delitos y pecados, puede ser transformado en una nueva criatura. Pedimos que esto pueda ser entendido y creído por aquellos que aún no tienen esta dicha, que no tienen este gozo. Pedimos para que nosotros, los que ya somos sus discípulos, podamos reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.